Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos. Como siempre, y formando comunidad a las 5 en punto hora de Colombia y Perú, 4 en punto hora de México y 19 horas de Argentina y Chile, hemos comenzado con la transmisión de nuestro video institucional. Y ahora pues los dejo a todos con la presentación de Pep Talks de esta semana a cargo de Sebastián Crespo, tips para configurar un programa de fidelización de clientes. Bienvenido, Sebastián, te dejo la posta. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y por la posibilidad de setear y conversar un poco sobre el programa de fidelización de clientes, que es algo que, bueno, espero que sirva a todos. En primer lugar, y en un minuto, les cuento que mi nombre es Sebastián Crespo, tengo 47 años, nací y vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy socio fundador y director general de un grupo que se llama Fidelatam, una de cuyas empresas, la primera en orden cronológico, se llama Yiwea, AGI en Chile, que se dedica justamente a diseñar y gestionar programas de fidelización. Lo hacemos desde hace 18 años, con casa matriz en Argentina, pero con filiales en Chile, Uruguay y Paraguay, y con proyección de crecimiento. Y desde estos 4 países atendemos también clientes de otras latitudes. Y en estos 18 años hemos gestionado en el orden de los 500 programas de fidelización. Acá en esta filmina algunas de las empresas por ahí más reconocidas con las cuales estamos trabajando o hemos trabajado y gestionado programas de fidelización, lo que igual nos ha generado algún nivel de expertise o de conocimiento que, bueno, un poco en una sesión media introductoria pretendo compartir en esta charla. Así que, en principio, me parece que vale hacernos esta pregunta, porque ¿qué quiere decir lealtad o fidelidad en el inconsciente colectivo o en términos sociales o personales? Uno en general, cuando habla de lealtad o fidelidad, se hace algunas imágenes como esta. Y uno piensa en la amistad, o piensa en la pareja, o piensa en amigos, o piensa en escaparse de un balcón si lo agarran haciendo algo que no corresponde. En definitiva, uno asume la palabra lealtad o fidelidad con estas imágenes, pero en realidad cuando hablamos de negocios, hablamos de algo bastante diferente, bastante menos romántico y mucho más orientado a resultados. Nuestra concepción de los programas de fidelidad no tiene que ver con otra cosa que no sea generar más recursos para una organización. No tiene nada que ver con otra cosa que no sea con que la organización que lo implemente sea más productiva. Y en este sentido me parece válido destacar 2 abordajes diferentes. La primera es el abordaje estratégico de la fidelización en términos de cómo una organización, desde su visión, desde su liderazgo, desde su cultura y desde sus políticas, aborda la fidelización en términos de maximizar el valor de cada uno de sus clientes, y esa maximización medida en un P por Q, donde el P en general tiene que ver con la rentabilidad que genera a lo largo del tiempo, y el Q tiene que ver justamente con el tiempo. Entonces, ese abordaje estratégico, como decía, es un abordaje holístico e integral. Pero cuando hablamos de programa de fidelización, ya presupone la existencia de este abordaje estratégico anterior y pretende atacar con un abordaje específico alguna comunidad específica para modificar comportamientos específicos y para lograr resultados específicos. Porque un programa de fidelización no es otra cosa que un proyecto de inversión que pretende modificar comportamientos en un público objetivo de cara a mejorar los resultados de la compañía. Dicho esto, ¿por qué queremos fidelizar a los clientes? Algo obvio, porque queremos mayor rentabilidad. ¿Y cómo? Modificando comportamientos de los clientes. Ahora estamos hablando de fidelización de clientes, ¿no? Entonces, ¿qué comportamientos son aquellos que queremos que nuestros clientes modifiquen o performen diferente de cara a mejorar justamente ciertos indicadores que converjan en el futuro en el EBITDA?
Y esos comportamientos, que estos son los 5 indicadores más habituales, diría que estos resumen el 99% de los programas de fidelización, al menos de los que yo he conocido, que tienen que ver con el tiempo de vida del cliente, digamos, el tiempo que un cliente es cliente, desde su primera operación hasta su última operación, el churn o la tasa de caída, digamos, el porcentaje de los clientes que se va cayendo, el ticket promedio, la frecuencia de compra o el mix de compra. Combinando todos estos elementos llegamos al valor del cliente. Entonces, repasando un poco estos indicadores, y me meto por ahí en algo un poquitito más técnico, pero hacia la esencia de un programa de fidelización, repaso el concepto. Si nosotros lo que pretendemos es modificar comportamientos para que mejoren determinados indicadores, para que converja una mejora en el EBITDA, digamos, en el resultado de la compañía, no es menor entender cuáles son esos indicadores, los indicadores que traducen ese cambio en comportamiento. Entonces, voy a mencionar solamente estos 5, en un repaso bastante sencillo, y después por ahí pasamos a algunos ejemplos. El tiempo de vida del cliente básicamente es el periodo de tiempo en que un cliente es cliente. El método de cálculo es un promedio aritmético del tiempo de vida del cliente de todos los clientes, tanto los activos como los perdidos. Y en general, al menos en la experiencia nuestra, uno lo mide en meses. Entonces uno pudiera tener que el tiempo de vida del cliente es de 36 meses, de 42 meses, de 31 meses. ¿Y por qué importa eso? Porque en la medida en que uno extiende el ciclo de vida del cliente, es directamente proporcional, esto es matemática básica, digamos, directamente proporcional al valor de ese cliente. Si nosotros logramos extender el tiempo de vida en un 10%, el valor de nuestro cliente va a crecer un 10%. El segundo es el churn o la tasa de caída, donde el método de cálculo es los clientes caídos en el año versus los clientes totales. Eso es muy importante, sobre todo en aquellos negocios de abono mensual. ISP, digamos, proveedores de internet, compañía de seguros, compañía de medicina prepaga, compañía de telefonía celular, que cobran un abono clubes, suscripciones a diarios o revistas, empresas o actividades de la economía donde le cuesta mucho esfuerzo conseguir un cliente y un gran driver de los resultados de esa compañía es cuánto tiempo ese cliente se mantiene activo. Y eso se mide con el churn, y hemos tenido muchas experiencias en donde nosotros comparamos el churn de los clientes fidelizados versus el churn de los clientes no fidelizados, digamos, de los que responden favorablemente a las propuestas del programa de fidelización versus los que no, y la diferencia es abismal. La diferencia está en el orden, puede estar arriba del 50% entre la diferencia de churn entre uno y otro. Y esto se mide en porcentaje. El otro indicador, que bueno, supongo que todos estamos muy habituados a escuchar, es el ticket promedio, que básicamente representa un monto en dinero que divide la cantidad de facturación total dividido la cantidad de clientes en un periodo de tiempo. Y acá lo que nos da es en promedio cuánto compra o cuántos pesos o dólares o moneda tiene tal o cual transacción. La frecuencia de compra, que tiene que ver con la cantidad de veces que un cliente compra por periodo de tiempo, en general se mide anualmente. Y la unidad de medida es veces, la cantidad de veces que compra por año. Acá es fácil visualizarlo en las compañías aéreas, en los aviones, ¿no? Donde, digamos, uno presupone en su base instalada que tiene los clientes que viajan una determinada cantidad de veces al año y viajan con nosotros me refiero a si yo fuera una compañía aérea, una determinada cantidad de veces al año. El impacto en los resultados, en mejorar la frecuencia, es tremendo. Entonces, justamente los programas de fidelidad de las aerolíneas, el principal indicador que persiguen es justamente la frecuencia de compra, que vuelen más veces con mi compañía versus otras compañías. Es darle más relevancia a mi propuesta de valor. El mix de compra, que tiene que ver, esto se ve mucho en las compañías de seguro, digamos, cuáles son los productos que compran, bueno, y también en el retail, cuáles son los productos que compra el cliente y cómo podemos incentivar o estimular a los clientes a que compren más de aquellos productos que son o más rentables para mí, o que requieren una mayor rotación, o que son un lanzamiento, o que está por venir una próxima versión. Y este mix de compra lo podemos medir en pesos, en unidades o en porcentaje. Y en definitiva, el valor del cliente, que representa el valor promedio que tiene cada cliente, que
digamos, la forma de medirlo son las ventas anuales por el tiempo de vida promedio del cliente, por el margen bruto descontado una tasa de descuento. Eso nos va a dar el valor de cliente o el valor total de mi cartera que dividido por la cantidad de clientes nos da un valor promedio, y esto lo podemos incluso medir por segmentos o lo podemos medir individualmente. Este valor del cliente es central porque uno después lo tiene que comparar con el esfuerzo que uno hace para conseguir esos clientes, ¿no? Bueno, ahora les comparto algunos indicadores más relevantes para distintos tipos de área de actividad o de industria. El retail, y acá entre comillas aclaro amplio porque me refiero a compañías que venden combustible, compañías que venden indumentaria, que venden zapatos, gastronomía, digamos, todo el que tenga un local a la calle y que venda, o un e-commerce y que venda al consumidor final. Los dos grandes indicadores que marcan el éxito o fracaso del negocio son el ticket promedio y la frecuencia de compra, y ambos se pueden trabajar desde el programa de fidelización. Cualquiera de los dos, mejorar un 10% el ticket promedio es mejorar un 10% la venta total. Mejorar un 10% la frecuencia de compra implica mejorar el 10% la venta total. Digamos, cualquier mínimo impacto en estos dos indicadores tiene un impacto en los ingresos totales. Manteniendo estable la contribución marginal impacta de manera muy fuerte en los resultados. Cuando hablamos de bancos, los dos indicadores claves son los saldos promedio en las cuentas vistas. Digamos, a los bancos lo que les interesa, o uno de los indicadores de negocio, es justamente los saldos promedio en las cuentas vistas, cuentas corrientes, cajas de ahorro, y el churn, la tasa de caída del cliente. Y por eso la mayoría de los bancos en Latinoamérica tienen programas de beneficios y o de puntos. Programas de beneficios que lo que promueven es que uno utilice el medio de pago del banco cuando uno tenga que consumir, básicamente, o no solamente por el ingreso transaccional que tiene el banco cuando uno paga con la tarjeta de crédito o débito de ese banco, sino sobre todo que para pagar tiene que tener saldo en sus cuentas. Si no tiene saldo en sus cuentas, no paga. Entonces, los programas de fidelización de los bancos apuntan sobre todo a este indicador, y bueno, en segundo lugar al churn, que básicamente las tasas de caída. Es presentarle al cliente barreras de salida para que en una evaluación competitiva la propuesta de mi banco sea tan atractiva, independientemente de la propuesta de valor base, sea tan atractiva en los valores secundarios y emocionales, tal que me cueste mucho cambiar de banco. Cuando hablamos de telefonía celular, el indicador por excelencia es el churn, y como les decía, tenemos sobradas pruebas de la diferencia que hay en el churn entre clientes fidelizados y clientes no fidelizados. En el caso de seguros, los indicadores más habituales son el churn y el mix. En medios gráficos por suscripción, por ejemplo los diarios, es el churn, es la tasa de caída. Hay un ejemplo muy emblemático que es el diario La Nación en Argentina, que tiene, a mi criterio, el programa de fidelización más exitoso de Latinoamérica, medido el éxito en términos de aquel programa de fidelización que más contribuye a los resultados de la compañía. Y la forma de visualizarlo fácilmente es si uno analiza las curvas de caída de la venta de suscripción de todos los diarios y de todos los medios gráficos, digamos con la evolución del consumo de contenidos vía digital, mientras la curva caía con una pronunciadísima ángulo, el diario de la Nación es el que tenía la menor caída. ¿Y por qué tenía esa menor caída? Porque tenía un club de suscriptores que retenía a su base de suscriptores, valga la redundancia, tal que el programa de fidelización le daba tanto peso a la propuesta de valor que por eso no dejaba de comprar el diario en papel, seguía comprándolo en papel, incluso en algunos casos para hacer el asado, digamos. El programa de fidelización se convirtió en una fuente principal de generación de resultados para el diario. Bueno, los proveedores de Internet, obviamente lo mismo, digamos, les cuesta, invierten mucho en marketing, invierten mucho en capturar clientes, y a ese cliente que captura lo tiene que retener, y los programas de fidelización contribuyen a eso. Servicio de alarmas es otro caso, donde uno contrata un servicio de alarma, paga un abono mensual, y el secreto es en tratar de que ese cliente se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible.
Y cuando hablamos de transporte, como decía antes, tanto aéreo, terrestre o marítimo, el kit de la cuestión o el driver principal que ataca los programas de fidelización es la frecuencia de compra, que un cliente que viaja 3 veces al año, la mayor cantidad de esas 3 viaje conmigo. Cuando hablamos de negocios B2B y básicamente de canales, en seguros, en la experiencia nuestra visibiliza que máxima, digamos, sobre todo se trabaja sobre volumen y mix, digamos, para la fuerza comercial, tanto propia como los canales o los brokers, volumen en producción y mix en los productos que venden. Cuando hablamos de la industria, digamos, empresas que fabrican y que les interesa fidelizar al canal de la misma manera, volumen y mix, digamos, que el canal de distribución venda más y venda mejor. Bueno, y lo mismo cuando hablamos de distribución. Bueno, recién mencioné algunos ejemplos en algunas industrias, solo para mencionar por ahí las más conocidas o las más habituales. Ahora, digamos, en una simplificación media burda, nosotros podemos definir que existen programas o una primera clasificación de programas que son programas de puntos y canjes o programas de beneficios. Los de puntos y canjes también llamados programas de incentivo. Entonces, en función de aquellos indicadores que uno pretenda trabajar desde un programa de fidelización, puede ser más conveniente abordar un formato u otro. Después hay un nivel de granularidad o de apertura a la configuración muy diferente en cada una de esta primera clasificación. Pero digamos que esta gran clasificación aplica a efectos de mostrar esta afinidad entre indicador y tipo de programa. Entonces, si uno intenta gestionar por el área de actividad en la que está, el ticket promedio, la frecuencia de compra o el mix, o una combinación de estos, lo más habitual es que lo haga desde programas de puntos y canjes, donde uno le entrega a los clientes puntos o millaje, o como se llame, en definitiva se dice programa de puntos o millaje, pero se pueden llamar de cualquier otra manera. En definitiva, uno pone poder de compra o un poder adquisitivo en el bolsillo de un cliente para que después canjee por los premios que uno disponibiliza. Y eso se hace justamente para trabajar el ticket promedio, digamos, uno entrega puntos para que el cliente compre más cada vez que compra, o la frecuencia de compra, que compre más veces en el año, o el mix, que compre más aquellos productos que me generan más rentabilidad. ¿Y cómo lo hago? Poniendo programas de puntos con aceleradores o multiplicadores para aquellos comportamientos de compra que más nos convenga, donde duplica puntos si compra los lunes, duplica puntos si compra tal o cual producto, duplica puntos si compra más de tantas veces, por poner un ejemplo sencillo. En cambio, cuando el desafío es gestionar el churn, el modelo más habitual son los programas de beneficios. Y ahora les voy a poner como 2 ejemplos concretos y con una mirada de análisis de proyectos de inversión, en un ejemplo muy sencillo y muy básico, pero un poco para tangibilizar cómo se construye el diseño estratégico de un programa de fidelización desde la matemática. En el caso de un ejemplo de un programa de puntos canje para retail, hay como 5 variables importantes que uno tiene que tener en cuenta para hacer esa configuración, que es la tasa de devolución, la tasa de redención proyectada, la contribución marginal promedio, la tasa de conversión y la unidad mínima de canje. Son 5 elementos que hacen a la configuración inicial de un programa de fidelización para el retail. Entonces, acá hay un ejemplo. A ver. Entonces, supongamos que asumimos una tasa de devolución del 10%. ¿Eso qué significa? Que cada 100 pesos que compra, yo le voy a devolver 10. No 10 de costo, 10 de valor percibido, digamos. Yo le voy a decir a mi cliente que le doy, o le voy a hacer creer que le estoy dando 10 pesos por cada 100 que compra. Asumamos que tenemos una tasa de redención proyectada del 40%, es decir, de cada 100 puntos que entrego, 40 se van a canjear y 60 se van a vencer. En este ejemplo asumamos que tenemos un 35% de contribución marginal promedio de toda mi cartera de productos, que tengo un IVA 21%, que es el IVA que está en Buenos Aires, y que establezca una tasa de conversión de 1.2 pesos. Entonces, con estos elementos que uno empieza a construir primero de manera discrecional y por supuesto poniendo sobre la mesa la experiencia de casos similares y con información que le provee el mismo cliente, uno pudiera construir en primer lugar una promesa de marketing del estilo acumular 50 puntos por cada 1.000 pesos de compra.
Recordemos que 50 puntos en función de la tasa de conversión son 100 pesos. Entonces le estoy diciendo, por cada 1.000 pesos que compras, te doy 100 pesos, que en definitiva es la tasa de devolución que habíamos visto al inicio. Entonces el valor percibido para el cliente es un 10%, porque recibe 100 cada 1.000 pesos comprados. Pero ¿cuál es el costo para el retail? El costo para el retail es el del 2,15%. Ahí está la fórmula, pero básicamente lo que el cliente percibe que vale 100, a la compañía le sale 21,50, es decir, es el 2,15%. Y una forma sencilla de proyectar rentabilidad, y que es un cálculo que uno siempre hace al inicio, es cuál es el punto de equilibrio. Es decir, cuánto tienen que crecer mis ventas para que yo empate el costo del programa. Si asumiéramos que solamente hay un costo variable, que es este 2,15%, el punto de equilibrio justamente es el 2,15%. Digamos, si yo crezco un 2,15% en los clientes fidelizados, que son los que van a recibir puntos, yo empato. Creciendo más del 2,5, más del 2,15, gano. Creciendo menos del 2,15, pierdo. Partiendo de la premisa de que un programa de fidelización de retail llega a su punto de madurez o a su punto de equilibrio mejor dicho, su punto de equilibrio en el 9º mes, nosotros modelizamos en general así, y a su punto de equilibrio en el mes 18. Perdón, y a su solución en régimen, digamos, cuando sus indicadores empiezan a normalizarse en el mes 18. Bueno, y el último ejemplo, y acá termino, y dejo espacio para las preguntas si alguien quisiera hacerlas, es un ejemplo de construcción de un modelo económico para un programa de beneficios para diarios, donde acá lo que vamos a ver es el tiempo de vida del cliente, el tiempo promedio, acá por ejemplo 50 meses, cuál es el ticket promedio, el valor de la suscripción, en este ejemplo $10 por mes, y cuál es la contribución marginal, y acá estoy asumiendo 90%, asumiendo contribución marginal como margen bruto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la promesa de marketing? ¿Qué es lo que promete el programa? El programa promete acceder a descuentos y beneficios por ser socio del Club Diario Pirulo. Entonces, asumiendo que tenemos 500.000 suscriptores, asumiendo que tenemos un churn del 1,5 por mes, asumiendo que tenemos una tasa de uso de 50% cada 6 meses, es decir, que el 50% de los clientes utiliza al menos un beneficio cada 6 meses, y asumiendo una inversión mensual de $10.000, esos $10.000 para construir esa base de beneficios y cofinanciar beneficios, de manera tal que los beneficios sean realmente relevantes y que realmente se constituya en una barrera de salida. Digamos, la relevancia es una palabra que en todo programa de fidelización debe estar. Digamos, la propuesta de valor debe ser relevante. Si no es relevante, se está tirando el dinero. Entonces, asumiendo que es relevante y que esa relevancia cuesta $10.000 por mes, de nuevo, tratando este programa de fidelización en un formato de proyecto de inversión, el punto de equilibrio sería reducir el churn del 1,5, que es lo que me dice el ejercicio, a 1,3, es decir, reducir un 15%. Entonces, en este escenario, si yo tuviera un cliente enfrente, le construiría esta primera aproximación y le diría, si logramos con el programa de fidelización reducir la tasa de caída del 1,5 al 1,3 mensual, que representa un 15% de reducción, vos empatás. Si la reducción es mayor, ganas dinero. Si tu reducción es menor, vas a perder dinero. Obviamente también acá se trabaja con distintos escenarios y se logra los objetivos a lo largo del tiempo. También un programa de este tipo madura, en este caso más de 18 meses, por ahí madura en 24 o 30, pero con una curva ascendente en la medida que uno va invirtiendo y construyendo relevancia, y desde esa perspectiva realmente logra que el programa de fidelización sea una barrera de salida para que el cliente no nos abandone. Bueno, en 23 minutos creo que cumplí con la meta. Bueno, esto es lo que tenía para presentarle. Perdón si fui muy rápido y espero que haya servido. A disposición para preguntas si alguno tuviera. Muchas gracias, Sebastián. Si es que hay alguna pregunta, tenemos, a ver, una mano levantada de Diego Ruggiero. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias, Eva. Muy buena la disertación. Realmente aprendimos mucho. Bastante ensalada de números, pero bueno, con una buena digestión sale. Y quiero preguntarte algo también sobre números. ¿De cuánto se suele hablar de monto de inversión promedio en un programa de fidelización? Esa es una gran pregunta y la respuesta es un depende.
porque hay compañías que financian los programas de fidelización con el margen. Hay otras compañías que financian el programa de fidelización con un presupuesto de marketing. Hay otros que lo financian con un porcentaje sobre ventas y hay otros que lo financian con un porcentaje sobre el upside que le dé el programa. Entonces, es un depende, bueno, y ese depende también aplica a industria, a cantidad de usuarios, a facturación de negocio, incluso a cultura y a éxitos y fracasos que hayan tenido en su historia. No he encontrado en estos 18 años y en los 500 programas de fidelización una correlación que me permite inferir que hay una respuesta válida o concreta o homogénea a esa pregunta. La respuesta, en la experiencia mía, es depende. Depende, y la primera aproximación a la respuesta es, digamos, de dónde sale el dinero que lo financia, dentro de estas 4 alternativas que mencioné. Tenemos también una pregunta, Sebastián, de Flavio Mendoza. Adelante, Flavio. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias desde México. Quisiera preguntarte lo siguiente. Yo tengo un cliente, por ejemplo, ahorita que debido a la pandemia es un nightclub de los más populares en el estado de Morelos, acá en México, y necesita un relanzamiento. Mi giro es el diseño gráfico, estamos haciendo toda una campaña de relanzamiento de imagen, renovación, etcétera. ¿Sugerirías para este tipo de negocios un programa de fidelización como el que tú acabas de presentarnos? Te voy a hacer una respuesta un poco larga. Digamos, hay una premisa en nuestra industria que la fidelización tiene 2 premisas. La primera es que la prestación base tiene que estar satisfecha. No tiene ningún sentido invertir en fidelización si la prestación base de intercambio de valor entre una organización y sus clientes no está satisfecha. El ejemplo que yo suelo hacer es que si yo tengo un teléfono celular con el cual no me puedo comunicar porque se me corta la llamada, porque no me da internet, porque cuando me llamo para quejar o hacer un pedido no me atienden, por más que yo implemente un programa de fidelización, no va a servir de nada. La prestación base no está satisfecha. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es que un programa de fidelización trabaja siempre sobre base instalada. A veces es un complemento como una herramienta, o funciona como complemento para atraer clientes, pero digamos, el programa de fidelización, desde la perspectiva donde nosotros lo abordamos, trabaja sobre base instalada. Entonces yo, prima facie, te diría que si es un relanzamiento y no tiene base instalada, no pareciera ser el mejor momento para implementar fidelización. Una vez que esté corriendo, si hubiera algún indicador específico, por ejemplo, supongo que la frecuencia pudiera ser, o el ticket promedio, pudieran ser 2 indicadores que le interese trabajar, claramente sí. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Sebastián, no sé si puedes poner el último slide, por favor, que algo está pasando en mi Zoom y no puedo levantar. Perdón. Sí. Ahí voy. Que David quiere hacer una pregunta. Bueno, ya lamentablemente estamos en el tiempo y yo les pediría que las preguntas que han quedado las podamos poner en el chat para que Sebastián pueda compartir las respuestas con todos nosotros, siendo la hora exacta, 30 minutos de nuestro Pep Talks. Les recuerdo las siguientes actividades que tenemos programadas en Pep Latam. El día 16 de marzo tenemos Pep Readers, la lectura del libro Vendedor al Minuto. El 23 de marzo tenemos Pep Talks acá a cargo de Andrea Villamizar, cómo convertir la nueva forma de trabajo, el home office, en una ventaja competitiva. Y el 6 de abril tenemos nuestra sesión de networking. Muchas gracias, Sebastián, por tan valiosa presentación. Cualquier duda que tengan, por favor, utilicen los medios de comunicación que tenemos para hacer llegar cualquier consulta que tengan, y los datos de Sebastián también están siendo compartidos para que ustedes puedan hacerle llegar alguna duda puntual que tengan con respecto a la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Sebastián, muy valiosa la presentación y les agradezco a todos por su presencia el día de hoy.